La idea de este video es mostrar ejemplos de cómo podemos obtener una curva parametrizada dada una curva de nivel y cómo obtener la curva de nivel dada una parametrización. En este primer ejemplo se nos pide encontrar la parametrización alfa de t de la parábola y menos x al cuadrado igual 0. El primer paso es considerar la ecuación que define la curva, que en este caso es esta que tenemos acá, que generalmente es una función de x e y igual a una constante. A partir de ahora intentamos despejar una variable respecto de la otra. En este caso es muy sencillo y obtenemos y es igual a x al cuadrado. Si alfa de t es igual a alfa sub 1 de t, alfa sub 2 de t, las funciones componentes deben satisfacer que alfa sub 2 de t sea igual a alfa sub 1 de t al cuadrado para todo t en el cual esté definida la función alfa. Sobre este dominio aún no vamos a decir nada. E idealmente cada punto de la parábola debe ser igual a el punto cuya primer componente es alfa sub 1 de t y su segunda componente es alfa sub de t para algún t en el intervalo de definición. Hay una solución obvia para nuestra condición que de hecho ya la hemos despejado de la ecuación que define a nuestra parábola. Tomando alfa sub 1 de t igual a t, tenemos que alfa sub 2 de t nos quede igual a alfa sub 1 de t al cuadrado, que es lo mismo que t al cuadrado, obteniendo así la parametrización alfa de t igual a t, t cuadrado. Esta expresión tiene sentido para todos los reales, por lo tanto su dominio de definición va desde menos infinito hasta más infinito hacia R2. Pero esta no es la única parametrización de esta curva de nivel, de hecho hay infinitas. Por ejemplo, alfa de t igual a t cubo t6 o alfa de t igual a 2t 4t cuadrado. Observemos que la segunda componente se obtiene al elevar el cuadrado a la primera. Recordemos que todas estas parametrizaciones tienen la misma traza que corresponden con la parábola cuya ecuación es y igual a x al cuadrado. Sin embargo, recorren la curva a distinta velocidad. Entonces es muy importante separar la geometría de la curva de la cinemática, es decir, cómo se recorre esa curva. Resulta que todas estas parametrizaciones, al compartir la misma imagen, la misma traza, tienen las mismas propiedades geométricas. Otro ejemplo es donde a partir de una ecuación cartesiana vamos a obtener la parametrización de una curva, es el siguiente. Por ejemplo, se nos pide parametrizar la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, que ya sabemos que se trata del círculo unitario con centro en el origen. El centro unitario por definición es un círculo que tiene radio 1 y está centrado en el origen. Bien, del mismo modo que hicimos anteriormente, vamos a considerar la ecuación e intentar despejar una variable en función de la otra. Si tenemos x al cuadrado más y cuadrado igual a 1, y por ejemplo intentamos despejar y, pasamos restando x al cuadrado, y ahora tomamos raíz a ambos miembros, y bueno, para cancelar acá la raíz con el cuadrado tenemos que agregar las barras de módulo. Y bueno, para poder eliminar las barras de módulo podemos aplicar la definición y obtenemos dos valores, uno positivo y el otro negativo. Pero cada uno de estos valores representa un semicírculo. El semicírculo superior, para el caso
de cuando la raíz es la raíz principal, la raíz positiva. Y el círculo inferior, o semicírculo inferior, perdón, cuando tenemos que la raíz es negativa. Como nuestra parametrización es una función que depende de t, podríamos reemplazar eh, la variable x por el parámetro t, quedándonos 1 menos t al cuadrado. Pero si queremos reparametrizar el círculo entero, necesitamos dos funciones que le vamos a llamar alfa sub 1 de t y alfa sub 2 de t, tales que satisfagan que alfa sub 1 de t al cuadrado más alfa sub 2 de t al cuadrado sea igual que 1 para todo t en el intervalo de definición de esta función, que también por el momento no vamos a decir nada. Cuando el despeje de una función respecto de la otra se complica, lo que podemos realizar es un cambio de coordenadas. Entonces, dado nuestro círculo unitario, tenemos que este punto que pertenece a la circunferencia tiene una coordenada x y una coordenada y, y en coordenadas polares se da mediante el par formado por la longitud de este radio y este ángulo que forma con el semieje positivo de las x. Es decir, se da por este punto. Y tenemos que, si dibujamos ese triángulo que se forma, ese triángulo rectángulo que se forma, donde este es el ángulo θ, tenemos que el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que corresponde con la coordenada y del punto, sobre la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, que como una circunferencia de radio 1 vale 1. Y bueno, y sobre 1 es igual que i. Y tenemos que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es igual a la coordenada x del punto, sobre la hipotenusa, que nuevamente es 1, y x sobre 1 es x. Entonces tenemos esta relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. X es igual al coseno de θ e y es igual al seno de θ. Entonces tenemos que esto acá es el seno del ángulo y esto acá es el coseno del ángulo. Y obviamente tenemos una solución obvia, que es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esto siempre es igual que 1 por esta relación pitagórica que se da aquí. Entonces nuestra parametrización sería alfa de θ o alfa de t, el nombre que le querramos poner, igual al coseno al cuadrado de θ perdón, al coseno de θ, seno de θ. Entonces, tomando x como el coseno e y como el seno, se cumple que x al cuadrado más y cuadrado es igual que 1, ¿verdad?
coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado igual que 1. Ahora podemos dar unas palabras respecto del dominio. Podríamos definir esta parametrización alfa en el intervalo AB igual a menos infinito más infinito, pero hacerlo de este modo sería un poco excesivo. Cualquier intervalo abierto AB cuya longitud sea mayor o igual que 2pi va a funcionar, ¿no? Porque sabemos que estas funciones trigonométricas son funciones periódicas y se empiezan a repetir. Entonces, por ejemplo, si tomamos a la función alfa definida desde 0 incluido hasta 2pi, que vaya hacia los números reales, y alfa de t la damos como coseno de t seno de t, vamos a obtener una circunferencia de radio 1 y si evaluamos por ejemplo en alfa de 0, que fíjense que 0 pertenece al intervalo de donde la estamos definiendo, tenemos que el coseno de 0 y el seno de 0. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0, y por lo tanto tenemos este punto de coordenadas 1, 0 que pertenece a la traza de la función alfa. Y a partir de ahí, a medida que el ángulo t comienza a recorrer los valores del intervalo 0 a 2pi, este punto se empieza a mover en sentido antihorario. ¿Sí? Por ejemplo, acá llega a pi, ¿sí? La mitad de la vuelta, y completa su vuelta cuando llega a 2pi. Si la definiéramos desde menos infinito hasta más infinito, obviamente da infinitas vueltas alrededor de esta circunferencia. Entonces, cuando se nos complique el despeje de una variable en función de la otra, podemos tratar de convertir de coordenadas a polares o cilíndricas. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde se nos dan una representación paramétrica y lo que vamos a intentar hacer es representarla de manera implícita, ¿no? Mediante una curva de nivel. Esta parametrización recibe el nombre de astroide. Y acá el procedimiento básicamente consiste en eliminar el parámetro t. Vamos a llamar a esta primer componente x y a esta segunda componente y. Ahora, si elevamos a la potencia de 2/3, lo que obtenemos es x a la 2/3 igual a coseno al cubo de t todo elevado a la 2/3. Si simplificamos, este 3 se cancela con este 3 y nos queda coseno al cuadrado de t. Lo mismo para y. Tenemos y a la 2/3, esto es igual al seno al cubo de t todo elevado a la 2/3. Nos queda el seno al cuadrado de t. Y sumando miembro a miembro, obtenemos x a la 2/3 más y a la 2/3 igual al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, pero ya sabemos que esto es igual que 1. Por lo tanto, obtenemos la ecuación del astroide, que es x a la 2/3 más
y 2/3 igual que 1. Como vemos, el parámetro t desaparece y emerge la ecuación cartesiana del asteroide.